Bueno, aquí estamos nuevamente. Les recuerdo, como siempre, porque lo olvidamos muy fácilmente, considerar a todos los demás seres dentro de nuestra motivación, de la razón por la cual estamos participando en esto, que es nada más ni nada menos que compartir unas enseñanzas del Dharma. Y por lo tanto, entonces, generar en nosotros algo que a veces hay que hacerlo manualmente. Hay gente que lo hace en forma natural, en un segundo ya tienen una visión altruista, y hay otros que tenemos que generarlo un poco deliberadamente, pensando en el sufrimiento de los demás seres y convenciéndonos y estar convencidos de que la mejor manera de ayudarlos es que nosotros mismos alcancemos la iluminación para darles una liberación completa del sufrimiento y de todo lo demás que nos aqueja, los sufrimientos, el nacimiento, el envejecimiento, muerte, enfermedad, etc. Continuando con este texto, lo que sigue son las 10 maneras de desviarte, acá dice desviarte del sendero, pero en realidad en el texto tibetano no lo dice, pero en realidad es lo que significa. Hay varias maneras y varios factores que hacen que nosotros nos desviemos, y se utilizan distintas palabras en tibetano, chorsa, sorsa, chonsa, muchas distintas palabras que en realidad significan errores o desvíos o que uno pierde el camino y todo lo demás. Hay varios desvíos, es un camino eminentemente interior y por lo tanto no es que uno tenga siempre una referencia externa como para ir corrigiendo. O sea que hay muchas posibilidades de desvíos, es un camino en el cual tenemos que tener en cuenta varios factores para no desviarnos, ¿no? Y acá, bueno, nos ayuda ahora Gampopa diciendo, el primero es, si tu fe es débil, pero acá dice inteligencia, pero en este caso Sherab, que en realidad es la palabra en tibetano, que también significa inteligencia, significa conocimiento, ¿no? El conocimiento tanto conceptual como el conocimiento que proviene de la meditación, que es el conocimiento trascendente. Pero en este caso es mejor tu conocimiento. Entonces, si tu fe es débil, pero tu conocimiento es agudo, puedes transformarte en un propagador de trivialidades. Esto en realidad lo que quiere decir es que puedes transformarte en un charlatán del Dharma, más o menos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En tibetano, bueno, se los tengo que decir en tibetano también, porque esa es la tradición, el lung, chosachune, tepa chonla, sherabchena, kashekendo chorwayen. Bien. Bueno, no hace falta explicar demasiado acá, es decir, realmente uno puede tener muchos tipos de conocimiento en el Dharma y olvidarse de realmente algo que es mucho más interior de parte de nosotros, que es esa convicción interior, esa confianza que tenemos con respecto a Buddha, Dharma, Sangha, el camino, la vacuidad y todo ese tipo de cosas. Si falta esa fe, que en realidad es bastante, como habíamos visto, tiene un aspecto que es cerebral, en el sentido de que es fe en base al razonamiento, y eso nos lleva a una convicción intelectual. Pero en realidad acá también lo que significa es uno ya tiene una confianza muy grande en el camino y por lo tanto todo el conocimiento pasa a ser como algo integral del camino y no simplemente algo que al no tener fe, como en este caso que está diciendo tener poca fe, entonces en última instancia uno internamente no está tan jugado, digamos, no es como que está tan dedicado o tan afín, digamos, a todos los principios del Dharma, a un nivel también emocional, un nivel también de sentimiento. La fe también incluye ese tipo de cosas,
y por lo tanto entonces uno puede aprender un montón de cosas, pero después se vuelve un charlatán del Dharma. Es decir, que no hay ocasión que pierde para empezar a hablar de lo que es el Mahamudra, de lo que es la Madhyamika, y lo que son las tres joyas, y que el karma, y que esto y lo otro, y puede ser que tenga mucho conocimiento. Pero en realidad es un desvío, porque lo único que va a lograr es ser una especie de erudito del Dharma, que es muy hábil cuando habla, muy elocuente cuando explica, pero que le falta justamente el calor, eso que es realmente lo que le da el ímpetu, lo que le da la vigencia, lo que le da, digamos, la savia, digamos, de nuestra dedicación en el Dharma, que es ese aspecto también de entrega, ese aspecto de fe, de confianza. Yo creo en esto, y si eso es muy fuerte, junto con el conocimiento, entonces eso es la mejor combinación. Y seguramente uno no se va a transformar en un propagador así fácil del Dharma, como para ganar adeptos, para ganar plata, como para ser también famoso, o como para sentirse una autoestima muy grande. Todo ese tipo de cosas no suceden si uno tiene una fe muy fuerte, porque los ejemplos hacia los cuales sentimos esa fe, o con los cuales sentimos esa fe, son ejemplos que son de seres realmente sublimes, que carecen de este tipo de cosas. Es decir, cuando pensamos en Milarepa, pensamos por supuesto en Buda Shakyamuni, pensamos en Gampopa mismo y en todos estos grandes maestros. Y bueno, esos son nuestros ejemplos, y en esos ejemplos es decir que tenemos que bajarnos. Ahí no hay orgullo, ahí no hay trips de todo tipo y autoestima y sentirse que enseñan simplemente para ser famosos. No, ahí hay una cosa muy genuina, muy, digamos, viral, interior, de genuinidad que tienen. Y entonces, en comparación con eso, es decir, si realmente empezamos a propagar el Dharma simplemente como charlatán, eso indica que nuestra fe es muy endeble, que no hemos comprendido completamente lo que son las cualidades de estos grandes seres hacia los cuales tenemos fe. Ahora viene el contrario. Si tu fe es fuerte, pero tu conocimiento pobre, puedes caer en el desvío de forzarte en practicar sin comprender plenamente el sentido. Acá hay un problema con la traducción. Que se va ahora, cuando lo explique, creo que se va a aclarar. Después podemos decir la traducción un poquito más ajustada. Te bachena sherabchuna Duktsir ante su chorway. Ahí está la palabra ante. Ante quiere decir solidificar, significa reificar, significa lo que hacemos constantemente, en todo momento, en nuestra vida cotidiana. Estamos constantemente reificando todo. A veces en un nivel convencional, si tenemos la capacidad de ver todo como que es una mera designación conceptual, incluyéndonos a nosotros, entonces ahí no estaríamos reificando. A veces también no estamos reificando forzosamente porque hacemos cosas que son bastante neutras a un nivel convencional. Si entramos a mi casa, entro yo a mi casa y pronto, hola, ¿quién está? No es que estoy reificando un yo muy fuerte, es simplemente una especie de individualidad más pasajera, digamos, funcional de ese momento. Sí estaría reificando mucho si realmente surge un yo muy fuerte cuando me siento ofendido, cuando siento que alguien me ha estafado, cuando alguien me ha insultado, cuando tengo un enorme apego, un enorme deseo, ahí surge mucho más el yo reificado. Básicamente siempre tenemos un yo reificado, solo que a veces es más notorio y muchas veces es como más neutro. Pero acá, en este caso, está diciendo que si uno sí tiene mucha fe, pero le falta conocimiento. Por supuesto, el conocimiento en el budismo, lo hemos visto muchas veces, no es el conocimiento y la información de lo que nos da el budismo simplemente. El conocimiento realmente tiene que ver con estar convencido por el hecho de haber recibido enseñanzas, que significa la escucha, es decir, el estudio, que incluye también reflexionar sobre esas enseñanzas que uno recibió, pero principalmente como objetivo de
descubrir la naturaleza absoluta de la realidad, no para llenar libros y hacer papers en las universidades y realmente ser un erudito del budismo. Eso no interesa para nada. Realmente lo que interesa es que todo el conocimiento que hemos adquirido, en realidad, ¿cuál es el núcleo de ese conocimiento dentro del budismo? Es la trascendencia. Y la trascendencia no es otra cosa que el conocimiento de la naturaleza absoluta de la realidad. Puede ser que no hayamos tenido una vivencia directa, que sería lo ideal, porque en ese caso ya nuestro ser se haría un ser trascendente, porque empieza a funcionar desde esa vivencia de haber descubierto, asimilado, internalizado también la experiencia de la vacuidad, es decir, la ausencia de identidad intrínseca de las cosas, que nada tiene existencia inherente y todo lo demás. Pero por lo menos, es decir, una convicción de que nos lleve a una prontitud como para percibir las cosas como que son como una película, que son como una alucinación, que son como un espejo, reflejos de un espejo, como una ilusión, como un sueño. Hay 12 u 8 ejemplos de ilusión que Buda dio y todos están dirigidos desde distintos puntos para que veamos nosotros en la realidad que las cosas son totalmente fútiles, que no tienen una realidad intrínseca. Entonces, si uno tiene una enorme fe y se dedica, que es lo que está diciendo acá, con una enorme perseverancia, todo está muy bien, pero si se olvida completamente de que aquello que está haciendo es también algo que ocurre en esa dimensión ilusoria de todas las cosas, y en vez de eso entonces toma que Buda, Dharma y Sangha tienen una existencia real, que el Dharma, el camino, tiene una existencia real, que el sufrimiento tiene una existencia real, que la cesación del sufrimiento también, que todos los demás elementos, mi práctica también, que mi experiencia, que todo lo que estoy haciendo tiene una existencia real y concreta. Ahí estoy ignorando justamente la savia del conocimiento budista, que es esa prontitud como para percibir todo, conocer todo, de una manera más afín a lo que realmente es, que sería, bueno, que todas las cosas son como un sueño o como una ilusión. De esa manera, entonces, si tengo mucha fe y al mismo tiempo sé que en todo momento todo lo que estoy haciendo es parte de este mundo de la ilusión, porque nada tiene una existencia independiente o inherente, incluyendo Buda, incluyendo Dharma, incluyendo Sangha, incluyendo mi Lama, incluyendo nuestros maestros, todo, nada tiene una existencia real y sin embargo todo funciona igual, a un nivel de interdependencia, a un nivel de que todas las cosas son ilusorias, pero que igual funcionan. Si además de una fuerte devoción o una fuerte fe, yo tengo ese conocimiento, entonces cuando me aplico una gran perseverancia, acá perseverancia es realmente una perseverancia, es decir, que me dedico genuinamente y con mucho esfuerzo y con una dedicación total hacia el objetivo del Dharma. Si lo hago con fe solamente y ignoro completamente el aspecto del conocimiento que me está indicando que todo lo que estoy haciendo está hecho dentro de una dimensión, digamos, de la ilusión, entonces estoy solidificando todo. Y cuando yo solidifico, sigo persistiendo en una cognición samsárica. Sigo persistiendo en un nivel de experiencia que no trasciende el samsara. Y entonces quiere decir que estoy en realidad desviándome del objetivo principal, porque si yo persevero en algo y eso no me hace salir del samsara, justamente porque no estoy integrando el conocimiento que he aprendido, porque tengo poco conocimiento y me quedan las palabras nomás, y apenas las internalicé, entonces, bueno, en realidad es un desvío también, porque me puedo pasar toda la vida practicando y no logro el objetivo de la liberación, de la iluminación y todo lo demás. O sea que también eso es un desvío. Es decir, las dos cosas son importantes. La fe es importante, pero una fe ciega, una fe que ignora cuáles son realmente la naturaleza de las cosas y las cosas que estamos haciendo, bueno, esa fe solo
con la perseverancia a la que nos lleva ese impulso de la fe no es suficiente. Podemos desviarnos del camino y perder el tiempo, eventualmente también perder esta oportunidad enorme que tenemos de la existencia humana. El que sigue es: si tu perseverancia es fuerte, pero careces de instrucciones orales, puedes incurrir en errores y desvíos. ¿Qué es lo que son las instrucciones? Bueno, vamos a leerlo en tibetano. Ningruchena damgambena kyundan kolsar chorwayin. Ok. Es decir, si ¿qué es lo que estamos implementando en el camino? Estamos implementando instrucciones que recibimos, enseñanzas que recibimos. Dhamma, que es la palabra que se está usando acá, es como Menga, no es realmente información, digamos, general del budismo, la cosmología budista, o también las ciencias del budismo, por ejemplo, la cosmología, la astrología, la medicina budista, todo ese tipo de cosas, sino que realmente es todo lo que hace a instrucciones que al implementarlas en nuestra práctica van a educar a nuestra mente en el camino correcto, eliminando errores, eliminando también malentendidos. Y eso es lo que está diciendo acá. Es decir, yo puedo perseverar un montón, pero realmente puedo incurrir en errores y desvíos si realmente al perseverar no tengo instrucciones. Porque si estoy perseverando en un camino y estoy en realidad con pocas instrucciones de cómo transitar ese camino correctamente, bueno, es fácil entender que al carecer de esas instrucciones es muy probable que me desvíe, que me tome que tenga algún tipo de equívoco, algún error, algún desvío o lo que fuera, y bueno, lo que causa eso es justamente no tener las instrucciones adecuadas. Y eso es lo que dice. Hay gente que por ahí toma un poco de enseñanza, se dedica enormemente, pero porque carece de instrucciones, entonces finalmente está perdiendo el tiempo, se puede desviar. Y desviar va a seguir perseverando en ese desvío, pero lo va a llevar a cualquier lado, ¿no? Cuando uno se desvía en la práctica de la meditación, y bueno, están todo este tipo de desvíos. Uno puede terminar como un deva, digamos, un dios del sistema de la forma, o el sistema de la no forma, o el sistema de los deseos, o puede terminar también como cualquier otra cosa, pero no llevándolo, es decir, no alcanzar justamente el objetivo por el cual estamos perseverando, que es la liberación y la iluminación. Y acá está diciendo, Dhamma son las instrucciones orales en realidad, son las que uno recibe del maestro y más bien tiene que ver con instrucciones específicas de la práctica, no tanto de información general de las enseñanzas budistas, ¿no? Después tenemos Ngondu Tosamki Rondo Machena Gom Mumpe Kimche Du Troy. Ok. Si no has clarificado el punto de vista a través de enseñanzas y de reflexión, tu práctica de meditación puede desviarte hacia las esferas perceptuales de la oscura ignorancia. Bueno, de vuelta acá tenemos lo que se llama las 3 tipos de conocimiento, ¿no? Que es la manera en que nosotros incorporamos el conocimiento necesario para los objetivos que estamos tratando de alcanzar. Y esos son, digamos que, como habíamos visto, hay 2 etapas que son conceptuales. Una es recibir las enseñanzas, la otra es la reflexión y la otra es el conocimiento que surge de la meditación. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Si no tenemos suficiente información, en realidad, ¿cuál es la función del conocimiento? La función del conocimiento en el budismo no es de vuelta volvernos más sábelo todo, no. Es justamente empezar a ver las cosas tal cual son. Tal cual son significa que las estamos viendo sin exagerarlas, porque estamos viendo cualidades en las cosas que no tienen, y tampoco
sin denigrarlas, en el sentido en que no estamos viendo en las cosas que percibimos cualidades que sí tienen. Entonces, por ejemplo, eso es lo que significa ronto en tibetano, es esa drokpa, es decir, como alas, y dokpa quiere decir, bueno, como que estamos asignando a las cosas que estamos percibiendo esos dos tipos de extremos, o exageramos o estamos denigrando. En ninguno de los dos casos estamos viendo la cosa tal cual son. Exagerando quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros percibimos cualquier cosa que estamos percibiendo, les estamos viendo una cualidad de realidad, pero por su naturaleza no tienen esa cualidad de realidad. Eso es lo que significa exageración. O sea que en realidad estamos exagerando constantemente todo, porque todo lo que percibimos lo percibimos como que es real, que es concreto, es independiente de uno mismo, es objeto, y yo soy sujeto, y ambos estamos separados. Todo eso es exageración. No son cualidades que están acordes con la naturaleza misma de las cosas que estamos percibiendo. Pero también las cosas tienen cierta cualidad intrínseca que no estamos percibiendo. Hay cosas, hay puntos del budismo, puede ser, que desconocemos. Entonces, a través de la enseñanza, aquello que estamos desconociendo, bueno, lo vamos como llenando a partir de la información, y eso nos hace percibir tanto las cosas como las enseñanzas más acorde a lo que realmente son. Ahora, también las cosas tienen ciertas cualidades que nosotros en realidad cuando las percibimos vemos cualidades que son exageradas porque no tienen esas cualidades de ser reales o ser concretas. Pero lo que sí son cualidades genuinas en las cosas que percibimos es que en realidad justamente carecen de realidad intrínseca, que en sí mismas son una proyección de la mente, que en sí mismas todos los fenómenos que estamos percibiendo son manifestaciones del estado iluminado, y un montón de otras cualidades que vamos aprendiendo a medida que transitamos el sendero, y se va descubriendo los velos de la ignorancia, ya que lo que nos impide ver esas cualidades sublimes en todas las cosas es justamente la falta de ver, de acuerdo a ver las cosas tal cual son, de denigrar, ¿no? Denigrar no es una buena palabra, pero no ver cualidades que sí tienen. Para ver algo tal cual es, necesitamos no ver en esa cosa cualidades que no tiene y sí ver las cualidades que sí tiene. Entonces, de esa manera sí estamos viendo las cosas tal cual son. Ahora, ¿cómo sabemos cuando algo tiene cualidades o estamos exagerando o no? Si no recibimos información, y especialmente este tipo de información que proviene de las enseñanzas budistas, este tipo de información que realmente son como muy nuevas para nosotros, porque nunca se nos ocurrió que las cosas son como un sueño, como una ilusión. Entonces, la única manera de empezar a cambiar nuestra perspectiva, en nuestro punto de vista, que es lo que está diciendo, es justamente a partir de recibir esa información y reflexionar sobre esas mismas. Reflexionar significa que no solamente las hemos recibido porque leímos en un libro, sino que en realidad contrastan mucho con nuestra percepción. Entonces empezamos a pensar, ¿qué es lo que se quiere decir con la vacuidad? ¿Qué es lo que se quiere decir con que no tienen una identidad intrínseca? Yo tengo una identidad y la siento como intrínseca y como real. ¿Qué es lo que significa esa identidad en la persona? ¿Qué es la identidad en los fenómenos que yo estoy percibiendo? A los fenómenos yo no solamente los percibo como que tienen una identidad propia, como por ejemplo una flor, sino además también percibo que la flor tiene cualidades que por ahí no tiene, como intrínsecas de la flor. Puede ser que a alguien no le guste esa flor. Entonces ve en esa flor una cualidad desagradable, pero esa misma flor puede ser que a alguna otra persona le encanta, o sea que ve en esa flor cualidades agradables. Pero esas cualidades agradables o desagradables no pertenecen a la flor, no son intrínsecas a ellas, sino que pertenecen al que lo está percibiendo. Quiere decir que no solamente estamos reificando la flor porque estamos viéndola como algo real, sino reificamos también sus características, sus cualidades.
Hay una doble reificación ahí. Entonces, cuando empezamos a contemplar eso y se nos está diciendo, bueno, eso es lo que es la reificación, y la verdad de las cosas es que las cosas no son reales, quiere decir que estamos reificando debido a nuestra ignorancia. Bueno, reflexionando sobre eso, empezando a pensar, analizándolo de este punto, del otro punto, leyendo un poquito más, bueno, llegamos a una convicción intelectual que es muy importante, ya lo he dicho muchas veces. Pero después, realmente, a lo que lleva, acá lo que está diciendo, en la práctica de meditación, si nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento y nos dedicamos a la práctica de la meditación, entonces nuestra práctica de meditación va a tomar un camino desviado y nos puede llevar a que, en vez de ser lo que trae la luz de la sabiduría, porque es ahí donde se obtiene la luz de la sabiduría, el tercer tipo de prajna, el tercer tipo del conocimiento que surge de la meditación. Ese es el conocimiento trascendente. Eso es lo que se llama la prajna paramita, lo que se llama la paramita trascendente, es decir, paramita significa trascendente, que está más allá, que está en la otra orilla. Quiere decir que es el conocimiento que es la sabiduría misma del budismo. La sabiduría misma del budismo, entonces, es la luz que realmente necesitamos como para ser un ser trascendente, como para ver nuestro ser trascendente. En cambio, si no tenemos un buen conocimiento anterior a partir de lo conceptual, entonces muy fácilmente, en vez de ver la vacuidad tal cual es, veremos como una especie de la nada, por ejemplo. La nadidad, es decir, como una visión nihilista, por ejemplo. ¿Por qué vamos a ver una visión nihilista? De la nada, que es el nihilismo, que las cosas no existen, de ahí no surge nada, no surge ni samsara, ni nirvana, ni cualidades, ni cognición, ni luminosidad, ni nada. Pero podemos caer en ese tipo de esfera de la oscuridad. Es decir, podemos caer en un tipo de percepción, en un tipo de experiencia, por insistir en ese tipo de meditación, que no está, digamos, iluminada o como corregida o enriquecida, digamos, por un conocimiento correcto, que proviene de la comprensión intelectual. Entonces vamos a estar creyendo que estamos, por ejemplo, meditando en la vacuidad, cuando en realidad estamos simplemente en un estado de opacidad mental, en una especie de algo que está vacío, pero que no es la vacuidad misma. Algo que es vacío no significa la vacuidad. Algo que es vacío es como entrar a una pieza donde había muchos muebles y de pronto se los llevaron todos. Entonces hay una especie en inglés como se llama vacancy, es decir, no hay disponibilidad, no hay más muebles, no hay nada donde así había antes. En cambio acá nunca hubo identidad intrínseca. Y lo único que hace que nosotros percibamos que las cosas tienen esa identidad es por un malentendido, es porque justamente nos falta esa luz de la sabiduría trascendente. Entonces, perseverar sin un conocimiento adecuado que se obtiene a nivel conceptual, eso, de esa manera, hay una gran posibilidad de que nos desviemos y en vez de estar en una prajna, digamos, que surge de la meditación, que es la luz de la sabiduría, entonces lo que estamos experimentando es la oscuridad de la ignorancia, y es lo que está diciendo acá. ¿Ok? Ahora, en la meditación hay dos tipos de meditación, como habíamos visto, ¿no? Muchas veces está la meditación analítica y está la meditación también contemplativa. La meditación analítica proviene, es como digamos, como para profundizar lo que hemos incorporado como la reflexión, pero a un nivel muchísimo más enfocado, de tal manera que realmente ya llegamos a una conclusión inconmovible, digamos, debido a que hemos analizado a partir de distintos puntos de vista, con lógica, con análisis, con un montón de factores, hemos realmente sometido a todo tipo de prueba aquello que habíamos integrado hasta cierto punto con la reflexión. Esa meditación analítica es algo que también se puede hacer.
aunque en realidad nuestra tradición de Mahamudra o de Dzogchen son más bien enfatizando el aspecto contemplativo, es decir, más directo de dejar que la mente resuelva sus propios problemas, generándole de nuestra parte, digamos, un espacio para que ella misma, por su propia capacidad, vaya resolviendo esos estados distorsivos que hacen que se manifieste de la manera que se manifiesta en nuestra experiencia humana. Pero a veces la meditación analítica también sirve porque es como que vamos, debido a que estamos enfocando un cierto tema con muchísimo más concentración y con mucho más análisis profundo, entonces lo vamos corrigiendo, vamos ajustando nuestra comprensión de tal manera que vamos a acercarnos muchísimo más a ese otro paso, que es el paso a la trascendencia, que es el paso genuino que nos va a sacar de la ignorancia y que es la experiencia directa de la naturaleza absoluta de las cosas, que es la vacuidad, ¿no es cierto? Entonces, también esto es parte de la parte conceptual que se hace también dentro de una práctica de una estructura meditativa, que es enfocarnos a eso. Ahí sí, por ejemplo, el Dalai Lama enfatiza muchísimo la meditación analítica, pero estoy seguro, y yo sé que porque hemos conversado con él, porque tuvimos este tipo de conversación, que también eventualmente, después de una meditación analítica, a la cual se llega a una convicción completamente inconmovible, ahí hay que pasar a la contemplativa, porque no podemos seguir jugando con el intelecto, ya que la verdad está más allá del intelecto. O sea que todos los linajes, inclusive los que enfatizan muchísimo la meditación analítica, también dicen la importancia, no la pueden, por supuesto, soslayar, la importancia del aspecto contemplativo, que es lo que nos va a llevar a dar un paso más allá del intelecto. Lo otro va a afinar al intelecto hacia su máxima expresión, pero seguimos siendo intelectuales. El intelecto es la cognición dualista y no habríamos trascendido el dualismo. ¿Okay? Muchas veces tener este tipo de conocimiento sirve cuando no tenemos a nuestro maestro cerca. Entonces estamos solos, estamos meditando, estamos en algún retiro, en alguna ermita, y de pronto empezamos a ver que necesitamos algún tipo de esclarecimiento, y ahí entonces recurrimos a lo que hemos aprendido. Por eso es la importancia también de la comprensión, ¿no? En esos distintos niveles. Nagarjuna dijo claramente que si no nos respaldamos en el nivel relativo, es decir, conceptual, intelectual, de las ideas, de los conceptos, de la comprensión intelectual, esto que hemos visto, sin apoyarnos en el relativo, no vamos a conocer el absoluto. Y nuestro objetivo es conocer el absoluto. Entonces quiere decir que no podemos ignorar y directamente descartar la importancia del relativo. Bueno, más o menos es lo que dice acá. Acá dice, si no completas, ven acá dice, si no completas la comprensión del punto de vista a través de tu experiencia personal, puedes transformarte en un experto en espiritualidad sin sensibilidad. Y eso es muy posible que pase. Es decir, vamos a ver el tibetano lo que dice. Goto somala Nyamle machena, tripo, chujun kendo chorwayen. Acá hay una palabra que falta y que está en el tibetano, que es soma. Soma significa fresco. Fresco quiere decir que las cosas no se volvieron viejas, que ya las oímos tantas veces que ya es como que hemos curtido nuestra piel y la piel entonces ya no tiene esa sensibilidad como para percibirlo. Y eso puede pasar, es muy común que pase, porque estudiamos, porque leemos y en realidad más o menos siempre da vueltas alrededor del mismo tema, ¿o no? Lo que pasa es que a medida que vamos repitiendo también esa convicción intelectual y esa información que nosotros tenemos, si la dejamos exclusivamente a ese nivel,
y no lo verificamos o no lo tratamos de incorporar e internalizar a través de la práctica, lo que estás diciendo, ¿no? A través de tu experiencia personal, entonces queda siempre en un nivel intelectual. Y lo único que vamos a lograr es que vamos de vuelta a ser un charlatán, una persona que realmente sabemos de todo, pero que no internalizamos nada. Es decir, que la manera de realmente internalizar es cuando uno incorpora un nuevo conocimiento y tratar de verlo en la práctica. Uno recibe una nueva instrucción y realmente meditar. Si uno no medita, si no hacemos la práctica, ¿qué significa la práctica? La práctica en tibetano es Nyam Su Lempa. Nyam significa experiencia, Nyam Su, Su es una preposición, Lempa, es decir, es como tomar algo como una experiencia. Es decir, que no dejarlo simplemente en una cosa seca, de teoría exclusivamente, que es simplemente una teoría que no tiene relación con la experiencia que nosotros tenemos, sino internalizarnos nosotros de tal manera que produzca una transformación. De esa manera, todo lo que vamos recibiendo como comprensión, la vamos a completar con la experiencia y de esa manera aquello que recibimos o que hemos llegado como comprensión se mantiene fresca. Porque lo que mantiene fresco cualquier tipo de conocimiento al cual llegamos por recibir enseñanza, por la cuestión de reflexionar y todo lo demás, lo que mantiene fresco ese conocimiento es que lo hemos enriquecido con nuestra experiencia. Entonces deja de ser una información que recibimos de afuera para ser también parte de algo que nosotros estamos corroborando con nuestra experiencia. Por eso la palabra que está faltando acá en la traducción es soma, la frescura. Tenemos que mantener la frescura de las enseñanzas. Si no la mantenemos, entonces claro que nos vamos a aburrir. Claro que no, ya lo sé. Ya me hablaron del cuerpo humano precioso, ya me hablaron de la existencia humana preciosa, ya me hablaron de la impermanencia, ya recibí, ya lo entendí, ya entendí también la vacuidad, ya entendí también Dzogchen. Claro, voy y tomo las enseñanzas de Dzogchen y Dzogchen dice tal y tal cosa. Sí, ya entendí que Dzogchen es esto, que Mahamudra también es esto y que todos los fenómenos son un reflejo, son como una proyección de la vacuidad, de la mente. Y ya lo oí, ya entendí esto. Entonces voy, bueno, sí, también hace las instrucciones de generación y también de perfeccionamiento que están en el Tantra. Sí, ya las entendí. Ahora entiendo bien qué significa eso. Sí, pues ya lo entendí. Ahora entendí que en la visualización está a tal punto, hay 6 puntos de visualización. Sí, ya lo sé. Y eso nos queda a un nivel porque no lo practicamos. Simplemente llenamos el anaquel de nuestra mente con libros y libros de textos y información y también fotocopias y todo tipo de cosas que muy bien las hemos entendido, pero no las hemos internalizado. La única manera en que esas, en vez de ser simplemente algo que nos dejen de asombrar, que nos dejen de estimular, en vez de ser algo que nos estimule, algo que constantemente nos asombre, algo que realmente nos parezca profundo, pasa a ser cosas que ya conocí, sí, ya las sé, y uno pierde, lo que dice acá, uno pierde sensibilidad. Hay una analogía, en el tibetano se dice, cuando uno trabaja el cuero, en Tíbet, por ejemplo, cuando el cuero de yak se usaba para almacenar manteca. Ahora, el cuero de yak, luego de estar seco, digamos, y recién sin ningún tipo de trabajo para ablandarlo, no se puede utilizar para almacenar manteca, porque tiene que ser algo muy flexible. Para flexibilizarlo, entonces lo que hacían en Tibet era con manteca. Le ponían manteca un día, lo dejaban secar, después otro día, lo dejaban secar. Llegado un momento, entonces el cuero ya era muy dúctil, es decir, tomaba la forma como si fuera el cuero que nosotros conocemos en un saco, por ejemplo, que es muy dúctil, es muy blando, y no es una cosa dura y rígida, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, ponían la manteca, la cerraban con el cuero y por ahí la dejaban un año. Ahora, después de un año, cuando abrían ese cuero había estado tanto tiempo en contacto con la manteca que ya había perdido esa ductilidad y esa flexibilidad que había tenido.
Y eso es la analogía con lo que nos está pasando si realmente no enriquecemos nuestra comprensión para mantenerla fresca con nuestra experiencia, internalizando esa comprensión intelectual a partir de la experiencia. ¿Y cómo se hace para lograr eso? Bueno, de vuelta, practicar, poner en práctica lo que recibimos. Uno de los maestros de Sonny Rinpoche era Nyushilken Rinpoche, fue el último maestro de él, junto con Ade Rinpoche. Y Nyushilken Rinpoche, por ejemplo, recibía enseñanzas, es un gran Khenpo, o sea que dedicó mucho tiempo al estudio, pero él recibía enseñanzas de su maestro y después subía en la montaña y hasta no realmente captar la savia de esa enseñanza que había recibido e internalizado, no volvía a su maestro para recibir otras cosas nuevas. Más o menos eso ejemplifica un poco lo que se está diciendo acá. Es decir, que siempre para él la enseñanza era fresca, porque era propia de él mismo. La había asimilado, la había internalizado. ¿Ok? Después el que sigue: si no desarrollas en tu mente la gran compasión, el aspecto de los métodos, tu sendero puede transformarse en el de los vehículos inferiores. ¿Cuál es el método? Tenemos Tab y Sherab. Upaya, en sánscrito, que es Tab en tibetano, que significa las técnicas, los sistemas, los métodos. Eso es conceptual. Y después tenemos lo otro que es Sherab. Sherab significa conocimiento. Pero el conocimiento realmente que vale, en última instancia, aunque no se descarta las cualidades del otro tipo de conocimiento conceptual, como ya lo hemos estado viendo, es el conocimiento hacia la trascendencia, que es la experiencia directa, la vivencia de la naturaleza absoluta de la realidad, que es la vacuidad, ¿no es cierto? Tab y Sherab. Ahora, el camino budista realmente tiene una gran joya del camino budista, es la unión de estos dos aspectos. No se descarta la importancia de los métodos y tampoco se descarta el aspecto de la sabiduría. Estos dos son parte fundamental en todas las enseñanzas y en todas las prácticas budistas. Ambas están presentes. Método en realidad se resume a la gran compasión. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Perdón que no lo leí. Tab ninje chempola lo machangna lan tekpa men paracho. A ver. No, ¿dónde está esto? No, estoy diciendo cualquier cosa. Está bien, sí, es este. Si no desarrollas en tu mente la gran compasión, el aspecto de los métodos, tu sendero puede transformarse en el de los vehículos inferiores. Muy bien. Entonces quiere decir que el aspecto de los métodos es importantísimo. ¿Qué es lo que hace que el Mahayana y el Vajrayana se diferencien de los vehículos inferiores del Theravada? Inferiores, de vuelta, no hay que tomarlo como una cosa peyorativa, sino que son las primeras enseñanzas que Buda dio, y en realidad, si uno traduce Hinayana, Hina o Tekpa Mempa en tibetano, Hina, Yana, ¿no? En sánscrito, literalmente Hina o Mempa significa inferior. Pero de ninguna manera hay que tomarlo como de una manera peyorativa, como tienen un valor inferior. No, son más estrechos. Significa, es como que es un camino más estrecho. Es más estrecho porque realmente está apuntando a una liberación personal y realmente descuida también el mundo de los fenómenos, principalmente la situación de los demás seres, en su motivación. Eso hace que se limite esa visión estrecha, esa visión más limitada, hace que después también su vivencia de la vacuidad sea limitada. Y de esa manera entonces no acceden a la omnisciencia, no acceden a la budidad completa, pero sí acceden
a una cesación del sufrimiento, que es lo que se llama el nirvana menor. Ahora, nosotros estamos en el Mahayana y el Vajrayana, que es parte del Mahayana, y ambos, tanto Mahayana, el camino del Sutra, como el Vajrayana, el camino del Tantra, tienen las mismas bases en cuanto a la motivación, que es la gran compasión. La gran compasión, que es básicamente es el amor altruista y la compasión, es decir, involucrar en nuestra motivación a la situación de todos los demás seres. Todos sufren, nadie quiere sufrir, todos quieren ser felices, igual que nosotros. Entonces, no los podemos dejar atrás. Estamos nosotros un paso adelante en el sentido de que por lo menos tenemos un camino que se nos está marcando que nos puede llevar a la liberación completa. Además, a la iluminación completa, que es la completa plenitud de nuestro ser, desde la cual nunca bajaremos, porque un Buda nunca deja de ser un Buda, ya que eso es lo que somos en nuestra realidad absoluta. Y desde ese nivel, entonces, vamos a ayudar a los demás seres de la misma manera que nos han ayudado a nosotros para llegar a ese nivel. Eso es lo que significa Tam, la gran compasión. La sabiduría significa la sabiduría de la vacuidad. Y la sabiduría, entonces, digamos, estos dos aspectos son como las dos alas de un pájaro y no podemos descuidar y no podemos descartar la importancia de uno en aras del otro. Ambos son importantes para alcanzar el objetivo de la iluminación completa del estado de Buda. Ambos no son indispensables en el caso del Theravada, ya que no le dan tanta importancia y tanto peso al cultivo de la gran compasión. Por supuesto que al disolver la noción del yo, que es en donde se centra la práctica del Hinayana, porque realmente el yo es el que, la creencia en un yo sólido y concreto es lo que realmente hace esa reificación, a también reificar el sufrimiento, reificar todos los aspectos que los están agobiando, y por eso, como están aspirando a una liberación personal, entonces su aspiración les faculta como para llegar a disolver la noción de un yo real. Pero no se preocupan por los fenómenos, digamos, no incluyen dentro de esa motivación la situación de los demás seres, pero por supuesto, al no haber ningún centrismo, digamos, egocentrismo, porque el yo se ha disuelto, también naturalmente no dañan a los demás seres y tienen también una actitud de empatía, una actitud también de amor altruista y un montón de cosas, pero una vez que llegan al nivel de lo que se llama el nirvana o el estado de paz, no vuelven a renacer como en el principio del Bodhisattva, porque ahí se terminó el camino. Se dice igual en las enseñanzas, desde el Mahayana, que explican las enseñanzas del Theravada, que en ese estado de paz, estos seres y estas mentes que están en ese estado de paz comienzan a percibir influencias de los Budas en forma de luz o lo que fuera, que hacen que se den cuenta de que ese no es el estado final y por eso entonces toman un renacimiento humano y de ahí en adelante siguen con el camino del Bodhisattva. Pero bueno, eso es la visión mahayana de lo que es el Theravada. Siempre tenemos que referirnos a algo y hay que ver lo que piensan los del Theravada, que seguramente no piensan igualmente de esa forma. Entonces vamos al aspecto de decir, la gran compasión es importantísima. Y la unión indivisible de estos dos, es decir, que tenga que ir en nuestro camino mano a mano, es fundamental también. No podemos descartar, bueno, eso es la compasión, lo que dicen todas las religiones. A mí me atrae mucho más la vacuidad y entonces realmente me voy a dedicar mucho más a esto otro. No, tenemos que cultivar la compasión relativa, el bodhicitta relativo, porque el bodhicitta absoluto, que es la sabiduría, también lo tenemos que incluir, pero nunca la podemos desprender del bodhicitta relativo. Si nos dedicamos exclusivamente al convencional, al relativo, que es el conceptual del amor y la compasión, entonces, bueno, vamos a ser gente muy piadosa, gente muy compasiva, gente lo que fuera, pero seguiremos en samsara. Realmente, el aspecto de la no dualidad, el aspecto de la no realificación, eso es fundamental, junto con el aspecto de la gran compasión a nivel relativo,
que nos va a abrir las puertas hacia la completa iluminación. No hay otra forma, de acuerdo con el budismo. Ahora, con respecto a la vacuidad, que es lo que significa acá, ¿no? Bueno, ok. Eso es con respecto a qué es lo que nos impide desviarnos a que nuestra práctica nos lleve a ese estado de nirvana, que es fantástico. De cualquier manera, ser un arhat es alguien que trascendió el samsara y no sufre, pero claro, no está abierto a la gran omnisciencia, no ha descubierto plenamente aquello que tapaba su budidad innata, todavía sigue con ciertos velos cognitivos que le impiden la omnisciencia y le impiden experimentar su ser en su plenitud absoluta y completa, ilimitada, es decir, su budidad completa. Y nosotros estamos aspirando a la budidad. Entonces, estos dos son importantes. Pero acá está enfatizando no descuidar la gran compasión, ¿ok? Que es el aspecto de los métodos. El próximo, entonces, se va hacia el aspecto de sabiduría. Y dice, si no desarrollas en tu mente el punto de vista de la vacuidad, el aspecto de la sabiduría, cualquier cosa que hagas puede desviarte del sendero espiritual hacia la vida mundana. O sea que ahí vimos la importancia de la gran compasión, ¿no? Y eso en tibetano es Sherab Tongpanila Lo Machangna Chiche Korwe Lamdu Chorwayen. Ok, entonces vimos antes la importancia de no descuidar la gran compasión. Entonces decimos ahora la sabiduría. Bueno, entonces nos volcamos completamente a la gran compasión. No. También hay que dedicarle la misma importancia a la sabiduría. ¿Y la sabiduría qué significa? Es justamente ver la vacuidad, cómo la experimentamos. Eso, entonces ahí hay varios caminos que nos llevan dentro del budismo a alcanzar la vivencia de la vacuidad. No el conocimiento intelectual, sino la vivencia de la vacuidad. Hay muchos caminos. En realidad, lo que nos impide percibir la vacuidad en su plenitud, tal cual es, son lo que se llaman los dos tipos de identidad, en los cuales estamos totalmente fijados nosotros. Está un tipo de identidad, es esa creencia en la identidad de la persona, ¿no? Que se manifiesta esa noción de un yo reificado, que es el centro general de nuestras operaciones, tanto cognitivas como emocionales, de sentimientos, como percepciones, como lo que fuera. Todo sale, se controla en base a este yo que consideramos de una manera automática, de tantas propensiones que tenemos de infinitas vidas, como algo real, como algo concreto. Pero después está el yo en las cosas que nosotros percibimos. Eso es ridículo decir el yo, aunque en tibetano se utiliza la misma palabra. Por eso identidad es mejor. Es asignarle identidad a las cosas que nosotros percibimos. Y lo que nosotros percibimos, todo lo que nosotros percibimos, lo percibimos como que es real. Muchas veces en realidad lo que percibimos, como dije, yo estoy percibiendo ahora este micrófono, es un micrófono. Y esto es una mesa, esta es la computadora, y esta es ahí está en mi casa. Hay una noción automática con respecto a todos los fenómenos de percibirlos así como se nos aparecen. Nunca se nos ocurre investigar un poquito si lo que estamos percibiendo en realidad tiene una identidad propia, intrínseca o no. Entonces, lo que significa la sabiduría significa justamente tratemos de acceder a verificar si tiene esa identidad propia. Cosa que nosotros nunca nos preocupamos desde ya. Eso lo dije muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. En nuestra cultura nunca se nos orientó como para que cuestionáramos si las cosas tienen una identidad propia o no, mucho menos si nosotros tenemos una identidad propia. Todo nuestro conocimiento fenomenal que resulta también en progresos extraordinarios como la ciencia, los aviones, como todo lo que nosotros estamos disfrutando en términos de vida actual, que provienen del intelecto y de los demás, están en realidad basados en
una falta de investigación acerca de si las cosas tienen identidad propia tal cual nosotros las percibimos o no. Y lo que dice el budismo es, bueno, no, investiguemos. Acá hay que investigar los dos aspectos. El aspecto del sujeto, que se manifiesta como la creencia en un yo real, y el aspecto del objeto, que es lo que nosotros percibimos. Eso constantemente estamos funcionando en ese dualismo de sujeto y objeto. Acá está hablando de la sabiduría. Entonces, bueno, en el Theravada, por ejemplo, ¿por qué llegan a un nivel de la identidad de el yo? En realidad es una falacia, porque el yo no tiene una identidad intrínseca. El análisis se hace en base a ¿en qué se basa esa noción del yo? Se basa en lo que se llama los 5 skandhas, los 5 conjuntos, que son los que forman nuestra persona, ¿no? Que son la forma, el cuerpo, y también están las sensaciones, después está la evaluación, es decir, digamos, si me gusta, si no me gusta, o lo que fuera. Después está el impulso a actuar y después está la conciencia, que es lo que tenemos constantemente, la profusión de pensamientos, de conceptos, de ideas y de todo lo demás, ¿no? De que que me gusta, que no me gusta, que todo el concepto, las opiniones, toda nuestra estructura que hace en su conjunto nuestra personalidad, nuestra persona, está fundamentada en estos 5 aspectos. Es decir, yo soy Gerardo, cuando me veo en un espejo, soy Gerardo. Cuando me veo en una foto, ahí está y soy yo. Porque tengo una fijación en mi cuerpo. Y lo mismo, bueno, con las sensaciones y con todo lo demás, todos esos aspectos en su conjunto son los que forman la identidad del yo, que me diferencia de la identidad de Pepe o de la identidad de, qué sé yo, Mónica, lo que fuera. Nosotros cada uno tenemos una personalidad propia y somos y nos sentimos una persona diferenciada de otra persona en base a eso. Entonces se empieza a investigar qué es lo que sustenta esa noción del yo. Si son los 5 skandhas, bueno, cada skandha, el cuerpo en sí mismo no tiene identidad porque está formado por un sinnúmero de factores. Está formado por piel, por carne, por huesos, por médula, por pelos, por dientes, por ojos, por lo que fuera. En su conjunto, todas esas partes del cuerpo, nosotros lo llamamos cuerpo. Pero en realidad, si desarmamos todas las partes del cuerpo, nos quedamos sin cuerpo. Nos quedaremos con un hígado, nos quedaremos con una uña, nos quedaremos con dos ojos, pero en realidad nos quedamos sin esa identidad de cuerpo. Entonces, uno de los aspectos que forman la noción del yo, o parte de mi personalidad, en lo que se sustenta en mi persona, que es el cuerpo, ya hemos visto que no hay tal identidad propia del cuerpo. Y así con las sensaciones también son un grupo, sensaciones agradables, neutrales, desagradables, más agradables, menos desagradables, etc., que en su forma, entonces, otro de los factores, de los skandhas, que sirven como sustento a esa creencia en un yo real, se desarma de esa manera. No hay una identidad en las sensaciones, no hay identidad en las evaluaciones, no hay en los impulsos y tampoco hay en la conciencia, que suena un sinfín de conceptos uno tras del otro. Entonces, el que analiza de esa manera, y además lo internaliza con unas meditaciones específicas en el Theravada, llega a ver que el yo en realidad no es más que un nombre que se le asigna a un montón de partes, 5 partes fundamentalmente, cada una de las cuales también formada por partes, cada uno de los cuales también formado por partes, y así sucesivamente. Y de esa manera entonces le saca la base sobre la cual se fundamenta la noción del yo. Y ahí llegan a disolver la identidad del yo. El yo entonces se descubre que es un error, es una falacia. Descubren entonces que no hay un sufriente, porque el que sufre es el yo, y por lo tanto llegan también a trascender el sufrimiento, porque no hay nadie ya a un nivel de experiencia directa, no hay nadie, es decir, hay una mera noción de individualidad que es muy distinto con una individualidad real, intrínseca, que está sufriendo y que entonces, por supuesto, que el sufrimiento también es real, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, ahora con respecto a los fenómenos, quedan cortos con el análisis de los fenómenos. Por supuesto que no perciben los fenómenos a un nivel burdo y diciendo que sí existen, la pared existe. Eso sería como afirmar
de una manera burda de que las cosas existen, y no es así, porque dicen, bueno, pero la pared está formada por partes y se van reduciendo en forma abstracta con análisis en qué está formada la pared, llegan a que la pared está formada por partículas que no se pueden seguir reduciendo y que son irreductibles. Sumada a otra partícula de las mismas características y a infinitas partículas, van formando la forma de una pared, la forma de una lámpara, la forma del piso, la forma de esto, la forma de aquello. Entonces dicen, es decir, con respecto a la naturaleza de los fenómenos, dicen que a un nivel muy, muy fundamental están formados por, bueno, no átomos, porque nosotros sabemos, bueno, partículas irreductibles. Pero esas sí existen. Eso es lo que les impide acceder a la omnisciencia, porque en el Mahayana también eso se destruye. Y con respecto a nuestra conciencia, se dice que son instantes de conciencia uno atrás del otro, que es instantes de conceptos, y por supuesto que reducen también a una conciencia que ya no está funcionando concepto tras concepto, pero que afirman que cada instante de conciencia sí existe y es irreductible. Entonces, tanto la conciencia, la mente, como los fenómenos se considera que son materiales, en cierta manera tienen una cierta identidad propia. No así el yo, que han resuelto ese problema del yo. En cambio, en el Mahayana nada tiene identidad propia, todo es la vacuidad. Por eso Buda enseña que hay 16 tipos de vacuidad, 18 tipos de vacuidad, 17 tipos de vacuidad, que es bastante complicado. Pero eso es lo que se analiza desde el punto de vista de la meditación analítica. Entonces, por ejemplo, si las cosas tienen una existencia. Entonces, a uno se aboca a ver si las cosas tienen una existencia y llega a que no se puede afirmar que existan. Lo mismo que las cosas nazcan o que se produzcan, por ejemplo. Y llegan a que las cosas no pueden nacer, no hay algo, no hay un punto en el cual uno puede decir nació una cosa. Entonces las cosas son sin nacimiento, pero si no nacen, tampoco cesan. Y así se van destruyendo. Está la vacuidad del nacimiento, la vacuidad de originación, digamos, la vacuidad de la cesación, la vacuidad de la existencia, la vacuidad de la inexistencia, y así se van sumando 16, 18 vacuidades. La vacuidad de venir, la vacuidad de irse, es decir, la vacuidad del movimiento. Bueno, eso es lo que son los análisis lógicos para llegar a convalidar completamente que la única manera en que las cosas pueden existir de alguna forma es cuando están vacías de identidad. Ahora, nosotros eso, digamos, con eso uno llega, es decir, cuando uno se aboca a un tipo de vacuidad, entonces no quiere decir que entendió los otros tipos de vacuidad. Aunque, por supuesto, si uno dice que algo no nació, entonces, por supuesto, está muy cerca de ver que la cosa no existe y que no puede afirmar que existe, ¿no es cierto? Entonces, tienen cierta relación, pero en esos estudios, en realidad, son estudios muy focalizados que llevan a un tipo de noción y a una comprensión de lo que significa la vacuidad. Acá estamos hablando de sabiduría, por eso me estoy deteniendo un poquito en esto, ¿no? Ahora, en Mahabodha, en Dzogchen, la actitud es totalmente distinta. No se está buscando en los fenómenos, porque los fenómenos de entrada, desde el primer momento, se nos está entrenando para percibir a todos los fenómenos como una proyección de nuestra mente. No son mente, pero sí son una proyección de la mente. No son mente, sino que son un producto de nuestra mente. Entonces se abocan directamente a ver cuál es la naturaleza absoluta de la mente, porque es el proyector. Entonces, si disolvemos la reificación del proyector, es decir, de nuestra mente, junto con eso se disuelve la noción del yo y se disuelve también la noción real de los fenómenos. Y por eso, de esa manera, uno accede a la vacuidad la completa vacuidad, es decir, la vacuidad de todos los fenómenos, la vacuidad de la mente, la vacuidad del yo, etcétera, etcétera. O sea que es un camino que lleva a la completa vacuidad. Ahora, el camino del Mahayana, en el cual se estudia la ausencia de identidad de todos los fenómenos y la ausencia de identidad también del yo, cuando uno llega a la completa vivencia de esos dos ausencias de identidad, también llegan
a la vacuidad completa de todo, del yo, de los fenómenos, de la mente, etc. O sea que también el camino al Mahayana llega al mismo punto, lo que pasa es que lleva muchísimo más tiempo por una cuestión de técnica, una cuestión distinta. Dentro del Vajrayana hay infinidad de técnicas más efectivas que la que simplemente se aplica en el Mahayana. Por eso se dice que en el Mahayana exclusivamente se tarda 3 eones inconmensurables hasta alcanzar la iluminación, mientras que con las enseñanzas y las técnicas del Vajrayana se puede lograr idealmente en una sola vida el mismo estado de Buda, ¿no? Bueno, entonces ahí vimos, ahora, acá lo que está diciendo, que si no descubrimos la vacuidad, que es la sabiduría, cualquier cosa que hagas va a ser hecha desde el egocentrismo. ¿Por qué? Justamente la vacuidad es la disolución del yo, o del yo reificado. Y es cuando uno tiene la vivencia de la vacuidad, entonces ahí sigue con una noción de individualidad que es el mero yo. No es que se vuelva una especie de babosa que no tiene ningún tipo de... No, va a seguir con el nombre, con las opiniones, con un montón de cosas, pero todo a un nivel de mero, porque todo se vuelve como ilusorio. También lo que percibimos son meras apariencias carentes de realidad intrínseca, de la misma manera que el yo. Pero si no hemos visto la vacuidad, es decir, si carecemos de esa sabiduría, cualquier cosa que hagamos en el Dharma va a estar viciada del yo y va a ser comprensiones del yo. Vamos a caer fácilmente en que todos los productos de nuestra práctica estén contaminados con las aflicciones, con algún tipo de orgullo, con un tipo de apego, con un tipo de rechazo, con algún tipo de irritación, etc. Porque justamente si hay un yo, estamos funcionando en ese ámbito de la ignorancia, en el dualismo del otro, del yo, de las aflicciones, de todo lo que hace la experiencia samsárica. Lo que destruye la reificación del yo es la vivencia de la vacuidad. Lo que destruye el egocentrismo de estar siempre pensando en uno mismo antes que en todos los demás es el cultivo de la gran compasión. Por eso esos dos son importantes. El cultivo de la gran compasión disuelve el egocentrismo a un nivel funcional, aunque persiste el yo reificado, pero lo único que puede eliminar la reificación falaz, digamos, del yo, porque no es real, es la vivencia de la vacuidad, y es lo que está diciendo acá. Y en tanto no tengamos esa vivencia, entonces podemos desviarnos en que, bueno, todo lo que hacemos en la práctica del Dharma puede ser incluido en la vida mundana. Eso, bueno, es un poco fuerte lo que dice acá, pero hay que entenderlo de esa manera, ¿no? El próximo dice, si no desarrollas indiferencia hacia las 8 preocupaciones mundanas, cualquier cosa que hagas puede transformarse en un mero adorno de tu vida cotidiana. Bueno, eso es bastante claro. Las 8 preocupaciones mundanas, es muy difícil no estar influenciado por las 8 preocupaciones mundanas. Se las voy a repetir. Preocuparse por ser feliz y por no sufrir. Una persona que ya está más allá y que para quien todo tiene un mismo sabor, cuando sufre lo ve como un sufrimiento ilusorio, cuando está feliz como una felicidad ilusoria. Todo empieza a tener un mismo sabor, pero que está por supuesto enriquecido por lo que significa la vivencia de la vacuidad. Eso es lo que se llama el gran gozo, es la vivencia de la vacuidad. ¿Ok? Pero bueno, preocupaciones mundanas, todos queremos eso, ¿no? Ganancia y pérdida, ¿no? Fama y mala fama. Alabanza y crítica. No voy a explayarme mucho en eso. Es muy difícil no estar contaminado por estas 8 preocupaciones mundanas. Pero en realidad nos pueden acompañar mucho en la práctica, porque justamente es muy difícil. Lo que nos está diciendo acá es que prestemos atención a eso. Si realmente nos fijamos demasiado, nos aferramos demasiado a cualquiera de estas preocupaciones, entonces, de esa manera, entonces es muy probable que nuestra práctica del Dharma termine siendo una práctica mundana que no nos va a llevar a la liberación. Pero por supuesto, pueden ser muy sutiles las preocupaciones mundanas. Si son muy sutiles, bueno, ya sabremos cómo relacionarnos con ellas sin que realmente nos contaminen mucho.
El problema es cuando las preocupaciones se vuelven como obsesivas, son muy fuertes. En ese momento vemos que estamos perdiendo el camino. Pero no hay que descuidar ese otro aspecto, que realmente son sutiles y son muy difíciles de no estar contaminado con ellas. Eso tenemos que entenderlo. Por eso hay que prestarle realmente atención y cuando las detectamos, bueno, ahí realmente sabemos que eso puede ser un obstáculo y veremos cómo resolverlo a partir de, bueno, esto es ilusorio, a partir del amor, la compasión, a partir de entender el otro, la situación, que hay otros tipos de... Todo el Dharma ahí lo ponemos todo en el asador, digamos, todo lo que hemos aprendido lo metemos ahí como para que nos ayude a no estar llevados por esa preocupación mundana. Acá dice indiferencia hacia las 8 preocupaciones. Esa es buena palabra, indiferencia hacia las 8 preocupaciones. Es decir, que están ahí, pero no les damos calce. ¿Ok? Si la gente te demuestra mucha fe y respeto, puedes transformarte en una persona que actúa solo para congraciarse con los demás. Bueno, esto es, a ver. Chiktenki chujela, chujiki go manyomna, chiche jiktenki gendo chorwaye. De trompe kievo y te dun magna minaki ngovo sundu chorwayin. Ahí está. Minaki ngo sun. Sí, perfecto. Eso está bien. Para congraciarse con todos los demás. Está bien. Bueno, eso también se puede aplicar a nosotros. Acá es Trong dice, en realidad son pueblos, porque en Tibet no habrá grandes ciudades, pero nosotros tenemos relaciones y si realmente nos empiezan a mostrar mucha fe, mucho respeto, entonces perdemos nuestra persona y ya entramos en una especie de autoimagen de nosotros mismos, que es una especie de yo también, que depende mucho del qué dirán de los demás. Los actores, por ejemplo, deben tener bastante de eso, ¿no? Cualquier cosa que hace sale en las revistas, porque si bien la fama los ayuda, les gusta, y sería tremendo perder la fama y que nadie hable de ellos, también si no mantienen una mente muy clara para no dejarse contaminar por esa fama y terminar haciendo todo como para poder congraciarse con los demás, porque quieren sostener esa fama, entonces, bueno, eso nos desvía también del camino, ¿no? Es decir, ese yo social, como lo llama Sonny Rinpoche, existe mucho en nuestra sociedad, pero el yo social por ahí es muy bueno para utilizarlo como para influenciar a los demás. Por ejemplo, el Dalai Lama es alguien que tiene un yo social enorme. Habla en el Central Park en New York, hay 120.000 personas, por ejemplo. Da charlas, hay 15.000 personas. Dice que llega, todo el mundo lo ve con fe y con respeto. Todo el mundo lo ve, no, todo el mundo no, siempre habrá alguno que no, los chinos seguramente que no, pero realmente evoca esa sensación, por eso es que tiene tanta convocatoria. Pero él siempre dice, yo soy un simple monje budista. Y realmente no es que lo dice simplemente como para un adorno más. Mirá, convoco a 120.000 personas, pero yo me mantengo como que soy. No. Yo estoy convencido de que él se cree no más que un simple monje budista, pero sabe que tiene ese yo social y lo utiliza de una muy buena manera. Es muy distinto que utilizarlo para congraciarte con los demás, para que sigan pensando qué maravilloso que uno es, ¿no? ¿Ok? Por supuesto que si uno lo llama por teléfono, ¿no? Y él atiende el teléfono, entonces hablo con el Dalai Lama, él no va a decir, no, soy un simple monje budista, dice, sí, soy el Dalai Lama, pero digamos que el yo social de él, el yo social, lo utiliza de una manera positiva, no para congraciarse. Bueno, esto es fácil de entenderlo, ¿no? Y el último, así terminamos esta serie, si posees algunas virtudes y poderes, puedes transformarte en ejecutante de rituales para la gente común. Bueno, eso en nuestra cultura muy difícil que pase. En realidad sí pasaba,
porque hay varias maneras en las cuales uno puede tener grandes poderes, ¿no? Acá dice, paren un minuto que acá falta, ¿no? Yunten tan nupa tuchela lo mitena minaki tromcho kendo chorwayen teni chorsachuin. Acá falta algo. Acá falta algo. Si posees algunas virtudes y poderes, falta en la traducción, pero no tenés estabilidad en la mente, que es importantísimo. Agréguenlo. Si no tenés una estabilidad, ¿no?, en tu mente. Ahora, virtudes y poderes. Hay dos maneras que uno puede lograrlos. Una es, ¿qué quiere decir mente estable? Es decir, es una mente que ya conoce su naturaleza, una mente que tiene su práctica, una mente que ha internalizado la práctica y que no se deja llevar por las 8 preocupaciones mundanas, por la fama, por lo que fuera. En base a esa realización espiritual, esa vivencia, naturalmente empieza a tener siddhis, empieza a tener poderes. Y cuando recite mantras, puede influenciar a la otra persona, puede prolongar la vida, puede sacarle obstáculos, puede ayudar para que se cure, puede hacer un montón de cosas porque, bueno, tiene siddhis. Esos siddhis provienen del siddhi supremo, de la verdadera realización. Ahora, hay otra manera en la cual, por ahí un practicante del Tantra, el cual visualiza, desarrolla un gran poder de visualización, un gran poder de mantra. Y entonces sí tiene otro tipo de poderes. Poder porque el mantra le da poderes, el poder de visualizar también muy claramente y de establecerse en ese sistema de generación, no tanto en el perfeccionamiento, sino quedarse en eso. Entonces le da muchos poderes. Pero como no completa la práctica con el de perfeccionamiento, su mente es muy inestable. Es inestable en el sentido de que por ahí cuando empieza a descubrir esos poderes, su mente, en vez de permanecer en la pureza del Dharma, empieza a perder esa pureza. Y empieza a dejarse llevar por la fama, o porque, bueno, la gente me considera importante, entonces hay gente que viene, me pide mo, porque puede tener el poder de adivinar, la clarividencia, pero es más bien como una adivinanza, como el I Ching, o puede con sus mantras también ayudar a despejar algunos obstáculos, o puede hacer en algunos casos, hay algunos que hacen llover cuando hay una sequía, y uno se vuelve famoso. Y entonces se pierde el tiempo, es un desvío, porque su mente no está no está estable en la verdadera vivencia del aspecto trascendente, y por lo tanto se desvía y pasa a ser, qué sé yo, alguien que beneficia, pero que no se benefició a sí mismo porque no utilizó todos esos poderes para llegar a descubrir el estado trascendente de la prajna paramita, de la vacuidad, de la mente natural, etcétera, etcétera. Eso se aplica mucho más en Tibet que acá. Acá yo no creo que uno logre grandes poderes, pero bueno, existe siempre la posibilidad que empieza a sentir que tiene clarividencia y viene alguien a preguntarle y entonces le dice algo y se comprueba, ese alguien va y le dice, che, ¿sabés que tal persona tiene clarividencia? Che, me predijo eso y me solucionó el problema porque me dijo cómo tenía que actuar. Viene otro y aparte le hace una donación, uno dice, no me dones nada, pero le dan igual y empieza a vivir, empieza a ver que, bueno, que hay muchas donaciones, que se vuelve muy famoso y bueno, se volvió un famoso que ayuda, pero que no es el objetivo principal. Bueno, hemos logrado otra serie de 10. Vamos a las preguntas, ¿no? Wow. Acá hay una, Gerardo, ¿cómo recibimos instrucciones precisas sin estar iniciados y sin maestro? Bueno, estar iniciados es para un tipo de prácticas, sí es necesario tener la iniciación tántrica, pero hay muchas otras prácticas que uno puede recibir instrucciones precisas. Es decir,
a veces yo estoy dando instrucciones precisas de cómo meditar, o de cómo hacer shamatha, o cómo hacer tonglen, o cómo hacer otros tipos de prácticas. Eso es también parte de instrucciones específicas, ¿no? O instrucciones orales de cómo hacer la práctica, ¿no? Pero además, en todos estos temas también estamos viendo temas de lo que es la naturaleza de las cosas. Eso, si bien no son instrucciones específicas, también hacen a que, si uno empieza a estar convencido de que todo es ilusorio, bueno, eso también, en cierta manera, está influenciando a cambiar su perspectiva de las cosas, que es de lo que se trata la práctica. O sea que también es así. Es decir, uno no tiene un maestro porque todavía no lo ha individualizado, pero bueno, digamos, en este tipo de charlas y en lo que uno lee, quizá también reciba algún tipo de información que puedan ser consideradas e implementadas a nivel de práctica, ¿no? O sea que desde esa más no puedo decir. Yo creo que es lo que hay, y bueno, uno tiene que tomar mayor provecho de lo que hay. Y cuando venga un maestro y cuando tengamos reuniones presenciales, que vamos a seguir recibiendo rinpoches y demás, ahí van a poder tener iniciaciones y tener algo o algún acceso un poquito más específico a lo que se llama upadesha, ¿no? No entiendo lo relativo y lo absoluto. Sería tan amable de repetirlo. Muchas gracias. Pero relativo y absoluto hemos estado hablando todo el tiempo, lo que es convencional. Relativo es lo que percibimos con nuestros sentidos y tomamos como cierto sin que hayamos hecho ninguna investigación acerca de si lo que estamos percibiendo es tal cual lo percibimos o si hay algo que trasciende aquello que estamos percibiendo y que es la verdad absoluta. Aquello que trasciende lo que estamos percibiendo es lo absoluto. Y quedarnos con lo que percibimos con los sentidos y lo que nuestra mente clasifica, lo que nuestra mente crea, lo que nuestro intelecto desarrolla, nuestras opiniones y demás en base a simplemente por lo que percibimos con los sentidos y lo que la mente interpreta, el intelecto, eso es el nivel convencional o relativo. Es el único que conocemos hasta ahora. El nivel absoluto es, todo es ilusorio, el relativo sería ilusorio, cuando uno conoce la vacuidad. Ese es el nivel absoluto. Nivel absoluto, vacuidad. Nivel relativo es lo que experimentamos basados en la ignorancia que justamente consiste en no conocer la vacuidad. Lo de la manteca sería como que el cuero se acostumbra a ella. Sí, la manteca... Es decir, uno se acostumbró demasiado a las enseñanzas y ya se vuelve insensible, se volvió duro. Es decir, ya no tiene la ductilidad que tenía al principio cuando recibía enseñanzas y realmente lo asombraban. La única manera de mantener fresco eso es practicando. Si por ejemplo hay un vecino que oye música a un volumen que perturba y eso le hace feliz y la está pasando bien, pero nosotros estamos irritados porque no nos deja meditar o dormir. ¿Qué hacer si somos practicantes de Tonglen? ¿Le pedimos que baje el volumen en aras de nuestra tranquilidad o asumimos la perturbación en aras de su felicidad, según los dictados de la práctica de Tonglen? No, en la práctica de Tonglen podés absorber, total, viste, es una cuestión de cómo entrenas tu propia mente. Acá es cómo actúas. ¿De qué manera se instrumenta la paciencia en ese caso? No tanto de Tonglen, porque Tonglen es una cuestión interna de cómo vas tomando los sufrimientos de los demás y dando todo lo bueno tuyo, que es parte también de la paciencia, pero acá es de qué manera uno practicaría la paciencia en este caso. Y ahí depende de cómo es la relación que tenés con el vecino y cómo lo ves al vecino, y hasta qué punto podés integrar eso sin que te perturbe y empieza a montarte, viste, con un montón de pensamientos negativos que no podés lidiar. Siempre, todo lo que practicamos, hay una cierta limitación dependiendo de nuestra personalidad y no podemos sobrepasarla, porque entonces ya se vuelve contraproducente. Es decir,
Si realmente aplicamos la paciencia como el burro que lo cargan hasta que muere, eso no es la paciencia budista. La paciencia budista hay un cierto límite, un límite en el cual también la justicia toma el puesto, los derechos también tienen su valor, y los derechos de uno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Derechos y... Los derechos y las responsabilidades, ¿cómo se llama? Los derechos, hay un dicho en nuestra cultura, que los derechos de uno terminan con las responsabilidades del otro, una cosa así. Es decir, que, la palabra no es responsabilidad, pero con la ley o con, bueno, no importa. Es decir, el derecho de la persona de oír música fuerte termina cuando a vos ya te perturba de una manera en que ya no lo podés soportar. Entonces ahí tenés que hablar con la persona y tenés que arreglarlo, porque a menos que ya sí tengas una vivencia de la vacuidad y que puedas percibir que todo es ilusorio y que todo se vuelva como sabor único. Entonces, en ese caso, ahí, ¿qué te importa si el tipo escucha música enormemente o no la escucha? Ahí ya tenés un sabor único y podés igualizar, digamos, cualquier tipo de situación que ocurra, ¿no? En ese caso, entonces, sí, no intervengas, pero si ves que no lo puedes manejar, quiere decir que llegaste a tu nivel de paciencia X, 57, lo que fuera. Más de eso no puedes dar. Y ahí tenés que hablar con la persona. Obligaciones, ahí está. Los derechos de uno se terminan en las obligaciones del otro. La obligación del otro es también respetarte a vos. Y tu derecho es ser respetado. Entonces, ahí tiene que haber una cuestión de convivencia que es parte también de, qué sé yo. Ahora, si la otra persona ya no te oye o no te da bolilla, digamos que no acepta eso, ya entras en un problema mayor. Hay que ver qué hay que hacer ahí. Pues ahí tenés que hacer una denuncia, no sé, en la policía, ¿no? ¿Tiene sentido recibir iniciaciones por el solo hecho de que es una oportunidad que no sé cuándo volveré a tener, porque está el lama y no sé cuándo volveré a verlo, o porque recibí un link? Esa actitud me llevaría también a la insensibilidad de la que habla el punto 5, no por experta, sino por acumuladora. Bueno, no es nuestro problema. Acá en la Argentina, cuando viene un lama y da una iniciación, es el mejor de los casos una vez por año. O sea que no vamos a saturarnos de iniciaciones. Ahora, cuando uno vive en Oriente, como viví yo, a veces yo estuve, por ejemplo, con Dingo Khyentse Rinpoche, 4 o 5 meses de 6, 7 iniciaciones por día. Pero yo me sentaba y sabía que no las iba a usar todas, ¿no? Porque cada iniciación tenía su práctica, tenía su sadhana, tenía todo eso. La iniciación de todos los termas que se descubrieron hasta el momento que se compilaron en el trabajo de Kongtrul Rinpoche, que es el Rinchen Tenzö, ¿no? el tesoro, digamos, de los termas preciosos. Bueno, eso llevó como 5 meses, porque hay muchísimos termas. Pero yo no es que iba ahí porque quería acumular, yo sabía que no las iba a usar todas. Pero el hecho de estar en presencia de Dingo Khyentse Rinpoche y de tener esa conexión kármica y de saber que en esa interacción yo recibía como una semilla para esa práctica, una semilla de transmisión, que eventualmente, si yo hacía algo, iba a germinar, bueno, era algo muy valioso. ¿Cuántas veces yo tenía la oportunidad de estar frente a un Buda como Khyentse Rinpoche? Muy pocas. Entonces, por eso sí asistí, pero no asistí como para acumular, sino asistí por la situación misma, porque por lo menos estaba 8 horas por día en contacto con esa persona que era un Buda. Para mí no había ninguna duda que era un Buda. Tomé 2 ciclos de transmisión con Dingo Khyentse Rinpoche y uno con el Karmapa 16, con todas las enseñanzas e iniciaciones del Mahamudra que trajo, o del Kayupa que trajo Marpa de la India hacia el Tíbet. ¿Con quién? Nada menos que con el Karmapa 16. Claro que estuve ahí todos los días durante 2 meses
y los tomé. Y por ahí no estoy practicando la iniciación de Mahamaya, la iniciación de Hevaja, la iniciación de Chakrasamvara. No las estoy practicando, pero sí estoy practicando algunas otras que pertenecen a ese círculo. Entonces, bueno, me vino bien igual y la conexión que he tomado con Karmapa no me la quita nadie, así lo pienso. Ok, no es que todo el tiempo, entonces después iba y hacía retiros también, no es que de pronto oía, oh, hay un lama que está dando iniciaciones y dejaba todo para tomar iniciaciones y acumular. No, yo creo que si uno pone en práctica, aunque no sean los mismos que recibe de iniciaciones, bueno, de esa manera también mantiene fresco todo el sabor del Dharma. No es exactamente contrariar lo que está diciendo Gampopa en ese caso, ¿no? Entonces, si vienen lamas, se den una iniciación, consejo, tómenla. Nunca van a saber si realmente van a hacer esa práctica o no. E igual, tomar una iniciación de alguna deidad también nos faculta como para hacer otro tipo de prácticas que no son específicas de esa deidad. O sea que realmente, si viene un lama, tomen iniciaciones porque son bastante raras de recibir acá en la Argentina. Acá, bueno, completa, me refiero a recibir iniciaciones y estar comprometido, seguro de que voy a hacer esa práctica. No importa. No es el caso acá en la Argentina. Es decir, si uno está viviendo en Nepal y hay un ciclo de iniciaciones o de lungo, lo que fuera, bueno, piénsenlo de la manera en que yo lo expliqué. Cada uno decidirá por su cuenta, pero entiendo que puede haber como el supermercado del Dharma, ¿viste? Y pasarse la vida viajando de un lado a otro para tomar más y más y más iniciaciones. Eso desde ya no es recomendable. ¿Ok? He oído que las tierras puras están fuera del samsara. ¿Qué significa fuera del samsara? ¿Un punto medio entre samsara y no? No. Las tierras puras, es decir, los reinos búdicos, son reinos, hay reinos búdicos puros, reinos búdicos impuros. Nuestro mundo en el cual están vigentes las enseñanzas de Buda Shakyamuni, es el reino impuro búdico de Buda Shakyamuni. ¿Ok? Pero están los reinos púricos de Amitabha, por ejemplo, eso está más allá del samsara. Están los grandes bodhisattvas, están todos los seres que están ahí en contacto con Amitabha. Uno ya zafó del samsara, ya está fuera del samsara, pero no quiere decir que ya llegó a ser un Buda. Ahí, están en ese reino búdico, terminando el camino, bodhisattvas del 18º, 9º y 10º bhumi, en alguno de los reinos búdicos, o en el reino búdico de Amitabha, que es uno de los pocos en los cuales hasta un ser común, simplemente por la enorme aspiración y anhelo de renacer ahí, puede renacer ahí, pero bueno, tiene que terminar su camino y eliminar los velos que le impiden llegar hasta que llegue un momento en esa situación, fuera del samsara, en la cual nunca más va a caer al samsara, sino que eventualmente va a llegar un momento en que ya se han eliminado esos velos que le impedían alcanzar la budidad y se vuelve un Buda, y ahí Amitabha lo predice con el nombre de Buda. Bueno, hay un montón de factores que hablan de reinos búdicos, pero lo que vos estás preguntando es un nivel del samsara, no es la budidad completa, es un nivel del samsara, un nivel en el que uno ha trascendido el samsara. De ahí en adelante puede llegar a la budidad completa, pero en ese momento no es un Buda todavía. Cuando llega a la budidad va a ser un Buda con su propio reino búdico, y en ese reino búdico tendrá las relaciones kármicas con los cuales se contactará a partir de manifestaciones en el Sambhogakaya, del Sambhogakaya en el Nirmanakaya, y paulatinamente va a ir generando los seres que están influenciables por su relación kármica con ellos, ¿no? ¿Podrías hablar de Shamatha desde la perspectiva del Dzogchen? La práctica de Shamatha así en sí misma, propiamente dicha, gradual como hacemos en Mahamudra, no se enfatiza. Lo que pasa es que muchos de los lamas que enseñan Dzogchen tampoco la excluyen porque se encuentran con gente que no está madura suficiente como para descubrir la naturaleza de la mente
apenas el maestro hace la introducción o la indica. Ahora, en rigor, en Dzogchen puro, cuando uno recibe, ahí es cuando uno realmente está practicando Dzogchen, que es tu pregunta. Cuando uno realmente, porque si uno está practicando, recibió enseñanza del Dzogchen o recibió una introducción a la naturaleza de la mente, pero no está seguro de si la vio o si no la vio, bueno, por ahí practica shamatha porque se distrae demasiado y va a aplicar las técnicas comunes. Ahí en el Dzogchen, por ejemplo, hay 3 ciclos. Está el Semde, que sería el ciclo de la mente, el Longde, que es el ciclo del espacio, Mengankide, que es el ciclo de las instrucciones, y en Semde hay, por ejemplo, creo que, no sé si 20 Zemzen se llama, que son fijaciones de la mente. Bueno, son prácticas específicas de fijación de la mente en distintos aspectos, no lo conozco muy bien, pero son prácticas son prácticas de shamatha, pero en algún momento también es como que llevan en última instancia, siempre en el Dzogchen, que llevan a descubrir a la naturaleza de la mente. Ahora, en Dzogchen puro, digamos, en el mejor de los casos, que el maestro indica la naturaleza, el discípulo la descubre, es decir, que reconoce su naturaleza, shamatha en ese contexto es no perder el reconocimiento de la mente natural. Vipassana es la mente natural, es decir, que el punto de vista y lo que se está reconociendo es la mente natural. Eso es Vipassana. Entonces, shamatha y Vipassana están unidos indivisiblemente, porque la continuidad de la mente natural la da el shamatha, y que el shamatha no sea la continuidad de un objeto conceptual, sino que es justamente la mente natural o rigpa, eso lo da el Vipassana. Y esa es la mejor meditación. Esa es la meditación Dzogchen. Shamatha y Vipassana en unión son así. Shamatha, en rigor, entonces, en el contexto de Dzogchen, que es cuando realmente alguien está practicando Dzogchen propiamente dicho, no nos engañemos, es eso. Es justamente la continuidad del reconocimiento. ¿Qué es lo que se está reconociendo? Rigpa. ¿Ok? Si no existe un yo, pero no obstante hay alguien que acumula karma en tanto y en cuanto reifica y ve todo de forma dualista. Podemos decir que ese yo existe justamente por el hecho de que reifica y ve las cosas de forma dualista. Es decir, que en el momento en que deje de ver todo de forma dualista, ahí es cuando desaparece el yo y el ego. Sí, eso es correcto. Es decir, ¿quién nos crea a nosotros? Uno mismo se crea. ¿Cómo se está creando? Con esa reificación del yo. En el momento en que esa mente, que hasta ese momento tenía esa concepción del yo reificado y funcionaba centrada en el yo reificado, ve que fue una falacia y que no hay tal cosa como un yo, es decir, pasa a ver el no yo, que es la vacuidad, en ese momento se corta la noción del yo reificado. O sea que lo que estás diciendo vos, en el momento en que dejo de ver todo de forma dualista, eso es la única manera de que eso ocurra, es cuando esa cognición ya experimentó la vacuidad entre el sujeto y el objeto. Por lo tanto, son una mera dualismo de sujeto y objeto, un mero nombre de dualismo, porque uno opera en el mundo convencional y hay un cierto dualismo, pero no son dos entidades concretas, la del sujeto y la del objeto, que es como nosotros percibimos ahora. ¿Qué es lo que lo disuelve? Decir, cuando uno percibe la no dualidad, eso es idéntico a decir cuando uno percibe la vacuidad. Porque ahí se ve que no hay tal cosa como un yo reificado y como hay una cosa reificada, objeto. ¿Okay? Ahí uno trascendió el yo reificado. Esto ocurre entonces en el momento en que vivenciamos la vacuidad, si ahí te contesté. Ese reconocimiento de la vacuidad ocurre en el mismo momento en que empezamos a reconocer nuestra mente natural. La mente natural en esencia es la vacuidad, pero no es la nada, por lo tanto está la cognición, esa lucidez que experimenta su naturaleza esencial, su esencia como vacía
indivisiblemente de esa vacuidad, eso es lo que es Rigpa, esos dos. Vacuidad lúcida o lucidez vacua. ¿Ok? Esa unión indivisible es la mente natural. Y esa mente natural, es decir, la única manera de descubrir la mente natural es cuando esa cognición, esa lucidez, percibe que en realidad es como el espacio, en esencia, que es la vacuidad. Y ahí podemos decir que esa cognición en ese momento es Rigpa, es la cognición de la mente natural y no una cognición dualista como la que tenemos nosotros, ¿no? Cuando alcanzamos la vivencia de la vacuidad, ¿cómo podemos percibir el sufrimiento de otros seres que no tienen existencia inmanente? Cuando percibimos la vacuidad, en ese momento indivisible de esa vacuidad surge la compasión. ¿Se acuerdan que compasión y vacuidad son indivisibles, ¿no? Muchas veces lo dijimos. ¿Cómo surge esa compasión indivisible de la vacuidad? Porque uno ve los otros seres y ya los ve como que son creaciones ficticias, pero al mismo tiempo ve que ese ser no se ve como ficticio, sino que se ve como real. Así como yo me veía como real hasta el momento de descubrir la vacuidad. Y por lo tanto esa persona percibe, o ese ser percibe el sufrimiento que lo aqueja como real, el nacimiento como real, la muerte como real, la vejez como real, la pérdida como real, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo ve como real. Eso entonces evoca la compasión por ese otro ser que, si bien nunca dejó de ser un Buda, ese otro ser no se percibió como un Buda o no se percibió como ser vacuo, digamos, a un nivel de realización espiritual, y por lo tanto sigue percibiendo todo como real y concreto, y por eso sufre. Y entonces por eso es que uno experimenta indivisible de esa cognición de la vacuidad, experimenta la empatía. Esa vacuidad está completamente impregnada de la empatía y la calidez de la vacuidad, de la compasión. No hay otra manera. Si no, esa es la vacuidad, ¿cómo se llama?, limitada a la cual llegan los del Theravada, por ejemplo, ¿no? En la cual se llega a un nivel de solamente la vacuidad, pero que no está impregnada de la compasión, Teniendo en cuenta la prepotencia del régimen chino, ¿en qué grado se ven afectados hoy los maestros y los practicantes del Dharma en el Tíbet actual? Hay muchas prácticas, todavía siguen, especialmente en Tíbet oriental, en Kham, que es un poco más flexible, la prepotencia china, está la región autónoma, que sería Lhasa y los lugares circundantes, y está el Tíbet, digamos, oriental, que tiene un poquito más de flexibilidad ahí, porque lo incorporaron directamente, no como una región autónoma, como si fuera Hong Kong, sino en esa invasión hicieron esa división los chinos, y entonces las leyes son un poco más laxas ahí. Y ahí hay grandes monasterios, hay grandes maestros, hay grandes yogis y siguen practicando, les han permitido edificar sus monasterios y hay bastante práctica. O sea que incorporaron, bueno, es lo que hay y no vamos a perder el Dharma porque los chinos estén sometiéndonos, practiquémonos dentro del encuadre rígido que nos permiten los chinos y no perdamos la luz del Dharma. Eso es lo que están haciendo y lo están haciendo muy bien. El sábado pasado, el domingo pasado de ser, comentaste ante una pregunta mía que la multiplicación de los méritos en el mes del Sagadava no tiene nada que ver con el hecho de que haya muchas personas en el mundo practicando para acumular mérito y purificar karma, que la multiplicación de los méritos obedece al mes en sí. Sin embargo, una vez una maestra de la tradición Kagyu en una clase de meditación habló sobre la bondad de practicar en grupo, porque al que compartir los méritos por esa acción virtuosa, nuestros propios méritos se multiplican en proporción al número de personas que participaron en la cosa. Sí, eso está bien.
Las dos cosas son así. Cuando practicamos en grupo se potencia un poco también, porque fíjense que cuando uno practica en grupo también es más fácil experimentar un estado meditativo, ¿no? Que cuando uno practica solo. Eso porque hay una contribución en la mente, que no hay una división formidable entre una mente y la otra, que están todas enfocadas más o menos en lo mismo y eso potencia. Y todos generan mérito. Y entonces, bueno, se multiplica también el mérito. Si uno incluye el mérito de todos los demás que los están circundando. Es una apreciación que es válida la que estás haciendo, pero en el contexto de, según lo entiendo yo, por ahí estoy equivocado, por el Sagadawa no es porque estén todos practicando, sino Sagadawa es porque astrológicamente, como quieras, no sé por qué, pero el tiempo hace, el momento ese, digamos, es importantísimo para el Dharma, para todos nosotros, porque ese tiempo, dentro de todas las divisiones del tiempo, hay otros tiempos, está el tiempo de Hitler, está el tiempo de hambrunas, está el tiempo horrible, pero ese tiempo fue un tiempo muy iluminado, porque ahí llegó el Dharma, ahí apareció Buda, ahí se iluminó Siddhartha, no es un tiempo común. Bueno, la forma en que yo lo veo será porque estoy abierto a no justificar todo con cosas racionales, porque estoy en el camino espiritual que trasciende lo racional. Y hablar de una bendición, por ejemplo, no tiene cuestiones racionales, y sin embargo, uno recibe una bendición de un ser iluminado. ¿Y cómo explicas eso de términos racionales? Yo no lo explico, pero porque soy una persona espiritual, estoy abierto a que puede existir la influencia y la influencia espiritual de un ser muy avanzado que por algo misterioso que significa influencia espiritual o bendición, me causa misteriosamente también una transformación en mí. Y eso yo no lo puedo explicar en forma racional. Y no me interesa tampoco explicarlo tanto en forma racional. ¿Por qué? Porque tengo, y ya me he abierto al camino espiritual desde hace muchísimas décadas y por lo tanto estoy abierto a todo ese tipo, la influencia de mantra, la influencia de bendiciones, la influencia también de que hay fechas especiales en las cuales se multiplican los méritos, no porque todo el mundo esté haciendo una práctica virtuosa en ese momento, sino por la misma fecha. La fecha de Guru Rinpoche, el 10 del mes tibetano, el 25 del mes tibetano, la fecha de las dakines. Luna llena, por ejemplo, también se multiplican. No me preguntes por qué, porque la verdad es que no sé si tengo explicación. No pregunté las explicaciones racionales, simplemente por la fecha misma. Hay muchas, como te expliqué, hay otros factores que hacen que una misma acción se potencie. El sujeto, el objeto en el cual está dirigida la acción, también por eso se potencia. O sea que, o por ahí como estás diciendo vos, ¿viste? Si hay 50 personas meditando, bueno, todos están practicando al mismo tiempo y ya no sé si se multiplicó el mérito. Lo que pasa es que estás también dedicando el mérito de 50 personas en ese momento. Por supuesto que se multiplicó, si querés una explicación racional. Pero yo creo que hay muchas cosas que hay que estar abierto a que, bueno, hay algo misterioso que se produce, aunque no lo podamos explicar totalmente en términos racionales, ¿no? Y me parece que este es uno de esos, ¿no? Y les recuerdo entonces que el 26, es decir, este próximo miércoles, cuando hagamos la puya, cada uno haga el Gana Chakra, va a ser, ¿no? Gana Chakra, es decir, que hay también, es como una fiesta, y con una fiesta siempre servimos comida y servimos bebida. Entonces, compren bebida, comida, lo que fuera, cada uno en su casa, y bueno, se bendice eso, se ofrece, como van a ver en el proceso de la cosa. Entonces, lo que sí tienen que hacer es que en el altar que han formado, porque no los voy a recordar, pero ya lo van a tener que haber hecho, porque si no en ese momento vamos a empezar la puya, pongan un plato con una ofrenda que va a estar dirigida a la primera ofrenda que se hace de comida, que se hace a los lamas, Yidam, Dakini, Buda, Dharma, Sangha, los protectores, todos los seres sublimes a quienes invitamos a participar de la fiesta. Lo primero que se ofrece es como cuando viene un invitado, el primero que se ofrece, si está el invitado en la mesa y somos todos familia,
uno le ofrece primero la comida al invitado. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces se ofrece eso. Y después comemos nosotros, ¿ok? Entonces pongan un platito en el altar con un poco de cada cosa que han comprado y que es la comida, galletitas, sándwiches, bizcochos, lo que fuera, caramelos, nueces, lo que fuera, lo ponen en el altar y también un vaso de vino, por ejemplo, y que algo de carne haya, por ejemplo, puede ser un poco de jamón o lo que fuera, y eso, lo primero que se ofrece se pone en el altar, porque si no se van a tener que levantar y armar el primer, digamos, platito y ofrecerlo como lo están ofreciendo, que es medio incómodo. Entonces ya de entrada lo ponen en el altar, el momento de ofrecerlo fijan o enfocan eso, esa comidita, ese plato que pusieron en el altar y se lo, ya por supuesto, transformado en infinitas cosas de lo más deliciosas posibles, se lo dedican a todos los invitados sublimes, digamos, ¿no? Los consejos que dan los lamas cuando nos acercamos a preguntar no están dando instrucciones con cierto grado de clarividencia. Y depende del lama, yo supongo que sí. Los lamas que nosotros traemos son todos rinpoches, y yo creo. Es decir, para realmente enseñar, se dice en muchos sutras que para estar capacitado para enseñar completamente, digamos, ¿no? Una enseñanza genuina, uno ya tiene que haber descubierto el primer bhumi. Porque desde ese momento es cuando no solamente ve la pregunta que hace la persona que está preguntando, sino también ve su estado de ánimo, ve lo que le está afectando, ve en qué nivel está de comprensión, ve qué tipo de capacidad tiene, ve un montón de cosas que otra persona no. Por ejemplo, en mi caso no, yo simplemente, qué sé yo, en mi caso simplemente estoy repitiendo lo que oí, más o menos lo que yo entendí, y diciendo también un poquito de qué manera lo puedo incorporar a nuestra cultura, pero desde ya que no estoy en el primer bhumi, y entonces lo que yo hago es como, bueno, estoy tratando de adivinar la mejor manera posible de transmitir lo que yo entendí, pero no deja de ser la mejor adivinación que yo pueda en este momento concretar. Muy distinto que alguien que ya está en el primer bhumi, segundo, quinto, lo que fuera, porque ellos ya tienen otro tipo de percepción. Entonces yo no te puedo decir, sí, tienen clarividencia, pero ¿por qué no? Porque el hecho de que una persona sea un rinpoche, que ya sea un quinta reencarnación, octava reencarnación, tercera reencarnación o novena reencarnación, lo que fuera, nadie puede reencarnar volitivamente, es decir, con control de todo ese proceso, a menos que no haya llegado al primer bhumi. ¿Ok? Acá dicen, sí, yo había dicho derechos y obligaciones y otro dice derechos y deberes. Bueno, se entiende, ¿no? Acá dice otro, la libertad de uno termina donde empiezan los derechos de los otros. Muy bien, ese era el refrán, bien. Y otro, mis derechos comienzan donde terminan los del otro. Bien. La palabra, acá dice, podría explicar mejor la palabra reificar, no reedificar, reificar. En inglés es reify y significa asignarle a algo ciertas cualidades que por su naturaleza no tiene. Es decir, en este caso, por ejemplo, tomemos un sueño. Yo siempre pongo el ejemplo del sueño. En el sueño es algo que por su naturaleza es una fantasía. Sin embargo, cuando estamos soñando y tenemos una pesadilla, sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque reificamos el sueño. Quiere decir que le dimos una realidad al sueño que por su naturaleza no tiene, porque el sueño es una fantasía. Así hacemos con todos los fenómenos. Le damos una realidad a las cosas
que por su naturaleza no la tienen, porque todas las cosas en esencia son vacuas. Y por lo tanto, como son vacuas, la única manera en que se manifiestan es como si fueran ilusorias. Sin embargo, en vez de verlas como ilusorias, nosotros las vemos como reales. Las reificamos, las vemos como reales. Les damos una realidad que por su naturaleza no la tienen. Bueno, listo. Gracias a todos y dediquemos el mérito a todos los seres para que al recibir esto que hemos generado alcancen ese ser naturalmente compasivo, de infinita compasión, y a partir de eso y de su sabiduría relacionarse con todo lo que sucede en su vida, con sus relaciones y con la aspiración de que todos alcancen ese estado de liberación completa.